Claro, correcto, Dijkstra, ¿no? O sea, bueno, en realidad, digamos que hay dos razones por qué es Dijkstra, ¿no? Uno, porque es el único algoritmo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y la otra, que sí, evidentemente estamos buscando de alguna forma algún camino mínimo, ¿no? El tema es qué camino mínimo estamos buscando, ¿está bien? Porque acá hay varios actores en juego. No nos dicen un origen, un destino, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Tenemos que ver, ¿no? Y ahí un poquito está el tema, ¿no? O sea, la dificultad, digamos, de este ejercicio, ¿no? No sé si me explico, porque está bien, es como inmediato decir que es Dijkstra, ¿sí? Y bueno, como hablamos ayer, también es medio inmediato decir quiénes son los nodos, quiénes son las aristas, ¿está bien? Pero por ahí no es tan fácil determinar origen y destino, ¿sí? ¿Qué opinan de esto? A ver, ¿quién es origen y quién es destino? A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuántos actores tenemos en este juego? La princesa, el príncipe, los dragones, sí, los claros, los senderos. Está bien, pero claros y senderos dijimos que ya son nodos y aristas respectivamente, ¿no? O sea, como actores me refiero, o sea, está bien lo que decís, son elementos del juego, ¿no? Es correcto. Pero digamos, bueno, los claros y los senderos, bueno, de alguna forma ya dijimos que van a ser en el grafo, ¿no? Van a ser nodos y aristas. Pero digamos, el resto de los actores, los que se mueven, entre comillas, en el grafo, digamos, ¿no? O sea, el mapa lo dibujamos con los claros y los, ¿cómo se llama? Y los senderos, ¿está bien? Pero digamos, los, entre comillas, móviles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles serían? Y tengo tres, el príncipe, la princesa y los dragones. O sea, exactamente. O sea, en realidad tengo posiblemente más de tres, ¿no? Porque tengo un príncipe, una princesa y, no sé, N dragones, no sé cuántos, ¿no? Una cierta cantidad, no importa. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que tengo que calcular que el príncipe llega a la princesa y también que cada dragón, si llega o no al príncipe. Exactamente, por eso se complica un poquito la cosa, ¿sí? O sea, no es... O sea, van a ver después que sí es fácil, pero digamos que al principio pareciera que no es tan fácil, o sea, no es fácil darse cuenta, ¿no? La princesa no se mueve. Exactamente, está quieta en un lugar, correcto, eso es correcto, sí, exactamente, correcto. ¿Sí? Está bien. ¿Y los dragones pueden atacar a la princesa? Sí, a ver, leamos el enunciado, pero sí. O sea, que dice que avanzan todos a la misma velocidad, ¿sí? Pueden quedarse quietos esperando al príncipe. Llegan los dragones a la princesa antes que el príncipe. Exactamente, o sea, ¿qué pasa si llegan los dragones primero? Termina el juego, no. Está bien, pero termina y quién ganó, digamos, porque acá de alguna forma hay como varios posibles resultados, ¿no? Ah, claro, ganarían los dragones, digamos. Exactamente, ganarían los dragones, correcto, ¿sí? Y si llega el príncipe primero, ¿quién ganaría? Y se casa, pierde el príncipe. El príncipe. Claro, exacto. Acá hay como, digamos, dos posibles resultados, ¿no? Uno sería que gane el príncipe, que digamos se da cuando el príncipe llega primero a la princesa, y otro que ganen los dragones, ¿no? Que se da cuando, ¿cómo se llama? Cuando alguno de los dragones llega primero a la princesa, ¿sí? ¿Está bien? Ahí estarían ganando los dragones. Es como, hay dos posibles resultados, ¿no? Por sí o por no, que termina el juego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo les parece que podríamos plantear Dijkstra en esto? Porque ya dijimos, ¿no? Vuelvo a repetir, ya dijimos que no importa. Los nodos son los claros, las aristas son los senderos, que esto digamos que es un poquito obvio, ¿no? En función del enunciado es como inmediato, ¿sí? Pero digamos, ¿cómo aplico Dijkstra? Porque Dijkstra, según dijimos ayer, el Dijkstra, digamos, básico, después hay algunas variantes, ¿no? Pero el Dijkstra básico, ¿qué me dice? Toma un cierto nodo como origen y me da las distancias mínimas desde ese nodo hacia todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, el tema es quién acá de alguna forma, ¿no? Un poco lo que tenemos que determinar, ¿sí? Porque pareciera que tenemos varios orígenes en principio, ¿no? Que sería el príncipe y los N dragones, ¿no? Y que el destino es la princesa, ¿estamos de acuerdo? No, sí. Para los dragones hay dos destinos, la princesa y el príncipe también, si se lo morfan al príncipe. Es correcto lo que decís. Los dragones pueden atacar a un príncipe, ¿sí? Pero fíjate que dice que la velocidad es la misma, ¿sí? Entonces da un camino para llegar a la princesa, ¿está bien? Si el dragón está adelante es como que le va a ganar y va a llegar primero. Es como que nunca la puede pasar, no sé si me explico lo que quiero decir. Al ser la misma velocidad, ninguno puede pasar al otro, ¿está bien? Fíjate que hay un dato importante en el programa que dice la misma velocidad, ¿sí?
Pero eso no impide que se puedan interceptar en un punto. Puede ser que los dragones no estén en todos los caminos, entonces el príncipe los evita y llega a la princesa por otro camino donde los dragones no lo agarran. Exactamente, pero digamos que de alguna forma esto es una competencia. Y digamos que una competencia gana el que llega primero. Por supuesto, acá además hay algunas amenazas que son los dragones y demás, ¿no? Pero digamos, de alguna forma para ganar hay que buscar el camino mínimo. ¿Está bien? Entonces es como que el príncipe va a elegir el camino mínimo para llegar a la princesa. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, los dragones también, porque asumimos, es un poquito no lo dice, pero asumimos que son todos inteligentes y todos saben buscar el mejor camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. No lo aclara acá, pero digamos, lo agregamos, ¿sí? Para entender mejor el juego. ¿Está bien? Todos buscan el mejor camino para llegar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, bueno, habría más posibilidades. Si un dragón dice de repente, me quedo quieto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero no, Sí. en principio, acá lo que aclara el enunciado sin lugar a dudas es que tienen la misma velocidad, como decía Ramosín, hace que, digamos, que ninguno puede pasar a otro, que no se puedan pasar entre sí, ¿no? Pero, un poquito lo que no está del todo claro anunciado, pero sí lo aclaramos para evitar problemas, es que todos van a tratar de llegar, ¿está bien? El objetivo es llegar a la princesa, ¿está bien? Y si lo ven al príncipe, bueno, lo atacan, pero el objetivo en realidad es la princesa, ¿está bien? No sé si me explico. Pero, a ver, Sí. ¿descartamos que los dragones atacan al príncipe o no? No, no es que Porque lo descartamos, pero digamos que no lo van a ir a buscar. Si lo encuentran, lo atacan, ¿sí? Ujú. O sea, el objetivo va a ser buscar a la princesa. Ahora, si se da que se cruzan por alguna causa, ahí sí lo atacan. Es un poco lo que dice el enunciado. ¿Está bien? Pero el objetivo es ir a la princesa. ¿Está bien? Estamos haciendo algunas, si lo quieren, un par de aclaraciones sobre el enunciado, porque deja algunas dudas, ¿no? Estos enunciados Claro, creo que son- pero ahí ¿cuál sería el objetivo? ¿Por qué se quedaría quieto el dragón? Si quiere llegar primero. El dragón tiene la posibilidad de quedarse quieto, de no avanzar, dice el enunciado. Ujú. ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? ¿No Por eso esa es la avanzar? parte que te digo que hacemos un pequeño, si querés, cambio del enunciado para evitar Ah, listo. ambigüedades, ¿sí? Digamos, asumimos que tanto el príncipe como los dragones, su objetivo es llegar a la princesa, ¿está bien? Listo. Porque si no se presta más a confusión, ¿está bien? Profe, Y, sí, yo tengo una duda, porque en el enunciado pone que los dragones son como que interceptan, no estoy viendo en ningún lado, o no lo estoy entendiendo bien yo, que se mueven, no, no se mueven. O sea, por donde entiendo yo, no se están moviendo por el sendero. El que se A mueve ver. es el príncipe y los dragones están en Fíjate una que dice que posición. tienen la misma velocidad. En un lugar dice, no me acuerdo dónde, los dragones y el príncipe avanzan todos a la misma velocidad, en el segundo párrafo, ¿sí? Claro, pero después cuando ves los datos de entrada, son los claros, los senderos, el lugar donde están los dragones, o sea, los claros donde Esa están los sería la dragones, posición inicial, esa es la Claro. posición inicial. la posición donde está la princesa, donde empieza el príncipe, y después, o sea, no entiendo en qué parte de la entrada, digamos, se establece si los dragones se mueven, sino que serían como... No, por eso, pero espera, en la entrada lo que te da es el estado inicial, ¿está bien? Ujú. Imagínate que esto es un juego, no sé, de ajedrez, esa entrada te da el estado inicial del tablero. Después empiezan las jugadas, ¿está bien? O sea, en definitiva tengo que buscar de todos los personajes que tienen el camino más corto a la princesa. Exactamente, algo así, esa sería la idea, ¿sí? Justamente, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? O sea, a ver si queda claro esto porque parece una contradicción. Hacemos una pequeña adaptación del enunciado, ¿no? Para que se parezca más a lo que buscamos nosotros, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque siempre hay cierta ambigüedad, ¿no? En este tipo de problemas. Ustedes ya los usaron el año pasado en estos problemas estos famosos de la OIA, y siempre hay algún tipo de ambigüedad, ¿no? Es como que dejan así alguna cosa como para que uno decida. Entonces, por un lado lo aclaramos por eso, y por otro, para que se parezca más a lo que queremos llegar nosotros, porque el objetivo es aplicar Dijkstra y pensar cómo podríamos aplicar Dijkstra en un ejemplo como este, ¿sí? Por eso hacemos como cierta adaptación al enunciado, ¿sí? Por eso dijimos primero leanlo y después lo aclaramos, ¿sí? Hablamos sobre el enunciado. Entonces, nosotros asumimos que los dragones tienen como objetivo llegar a la princesa, ¿sí? Tanto uno como otro tienen el objetivo de llegar a la princesa, ¿está bien? Ese es el... ¿Podría analizar con nosotros el ejemplo, la entrada de ejemplo que está en el enunciado? Sí, igual la entrada, acá la entrada está pensada como archivo, ¿no? Que no va a ser la forma en que la vamos a hacer nosotros. Antes la hacíamos así, pero ahora no, ¿sí? Porque fíjate que dice, por ejemplo, la entrada te dice, espera que la perdí, se recibe, bueno, cantidad de claros, cantidad de senderos y cantidad de dragones,
¿Está bien? Son los 3 primeros datos, ¿sí? Mm. Que acá dice 9, 10 y 2 en este ejemplo, ¿sí? Ah, 9 claros. Después dice una línea indicando los claros. Perdón, los claros donde está la princesa y donde está el príncipe, que sería el 9 y el 1, ¿sí? Claro, sí. Acá lo identifican por un número, digamos, ¿no? O sea, te dice que hay 9 claros y van del 1 al 9, ¿está bien? Entonces significa por números. Te dice que hay 10 senderos. Es y aristas y 10 los aristas, dragones. claro. Exactamente, ¿sí? Entonces te dice, el primero, en el 9 está la princesa y en el 1 está el Está príncipe. el príncipe, sí. ¿Está bien? Ajá. Y después dicen D números, que acá los D serían 10, ¿no? 1, 2, 3, ¿está bien? Que son, acá sí te describe directamente las aristas, ¿sí? ¿Está bien? Te dice origen, destino y peso, digamos, ¿no? Y longitud, ¿correcto? Y después 8 y 5 serían los claros donde están los dragones, entiendo, ¿no? Dice luego una línea con D perdón, números sí, correspondiente a me los salté claros una, de los perdóname. dragones. Exactamente, donde están los dragones, correcto. ¿Sí? Claro. O sea, son 2 porque fíjate que en la primera línea el último número es un 2. Son 2 dragones, sí, en el 8 y en el 5. Ok. Exacto, si el último número de la primera línea hubiese sido un 3, ahí habría 5 números. Perdón, 3 números, ¿sí? 8, 5 Claro. y otro más. Está bien, exacto. Sí. Pero de todos modos, este tema lo puedo repetir. De la forma en que lo vamos a probar nosotros, que va a ser en Python. Bueno, si quieren puede ser así, pero digamos, no nos vamos a volver locos con el tema del ingreso de datos, porque es como sumar un problema más al problema y el objetivo es ver grafos, ¿sí? ¿Me explico? No complicarlo con el manejo de archivos, ¿está bien? Entonces, de última, los datos los ponemos a mano, ¿está bien? No es preocupante el tema del archivo. Lo que pasa es que acá, en este tipo de problemas que son de la OIA, y encima los más viejos de la OIA, porque no son distintos, estos problemas más viejos de la OIA, ¿sí? No sé de qué año es este, pero sé que es viejo. No sé si dice acá. Sí, acá dice, 2000, ¿cuánto? 2008, ¿sí? En estos programas siempre la entrada y salida es por archivo, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho nosotros antes lo hacíamos así en nuestra materia, pero desde que empezamos a usar Python y usar librerías es más fácil manejarlo de otra forma, la entrada y salida. Es más fácil armar directamente una lista, ¿sí? Con los nodos que toda historia de archivo. Puedes complicar la cosa, ¿sí? O sea, informar un grafo en un archivo es difícil y es un poco lo que se hace acá, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Tiene su complicación, ¿sí? Que no hace el problema de grafos, no sé si soy claro lo que estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Está bien, entonces preferimos manejar la entrada de otra forma y, ¿cómo es? Y bueno, y concentrarnos en el problema de grafo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero bueno, entonces volviendo a lo nuestro, al tema del grafo, ¿no? Como decíamos recién, es como que tendríamos que buscar varios mínimos, que serían tantos como dragones más uno, o sea, el príncipe más los dragones, ¿está bien? Hacia la princesa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podríamos plantear eso como distra? Porque ahí tendríamos que hacer como varios distra, digamos, ¿no? N más un distra, donde N es la cantidad de dragones, ¿correcto? Que se puede hacer, o sea, no hay problema. Pero digamos, ¿de qué otra forma les parece que lo podría llegar a plantear? A plantear, perdón. Plantear, disculpen. Para hacer un solo distra me refiero, ¿no? En lugar de hacer varios. No, y veo el Dijkstra del príncipe y Yo pensaba, no sé si estará bien, pero que los caminos donde están los dragones, o sea, los senderos, ¿no? Sí, sí. Tengan un peso mayor, entonces capaz por ese sendero justamente no pasa el Ojo, príncipe. no están en camino, están en claros los dragones. Ah, es ¿no? verdad, Sí. es verdad, es verdad. Yo lo que entiendo es que, digamos que se busca el camino en el que el príncipe se va a encontrar con la menor cantidad de dragones, básicamente. O sea, el mejor será el camino que no tenga intercepción con dragones o el que tenga la menor cantidad, básicamente, hasta la princesa. Claro, lo que decís vos es correcto si dejamos esa parte del enunciado que dice que los dragones pueden quedarse quietos, ¿está bien? Pero digamos, si sacamos esa partecita para simplificar un poco y asumimos que siempre se mueven, ¿sí? Podemos decir que la solución sería el camino más corto, porque ¿qué pasa? Si hay superposición entre camino entre un dragón y el príncipe, ¿sí? Bueno, el que llega primero es el que está más adelante, porque por este tema de la misma velocidad nunca se va a pasar, ¿está bien? Entonces, el camino más corto va a ser el que primero va a llegar.
Entonces, si yo busco todos los caminos mínimos, desde tanto de los dragones como desde el príncipe hasta la princesa, y me quedo con el mínimo es el que va a ganar, que puede ser o el príncipe o uno de los dragones. ¿Está bien? Pero digamos, si los dragones no se quedan quietos y la velocidad es la misma, ¿sí? El que llega, digamos, el que está detrás va a estar siempre atrás, nunca lo va a pasar. ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces, el más corto me va a dar el ganador. No sé si soy claro de lo que estoy diciendo. El camino más corto, me refiero. O sea, el mínimo de tanto para príncipe como para dragones hasta la princesa, sería. Exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero digamos, hasta acá está más o menos claro el objetivo. Sí. ¿Está bien? Porque si yo asumiera que el dragón se puede quedar quieto, ahí tendría que haber una complicación más, que es verificar en cada camino, perdón, en el camino del príncipe que no existe un dragón. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Claro. se entiende. O sea, si dejo esa hipótesis de dragones quietos, debería agregar una condición más, pero vamos a simplificarlo, ¿sí? Vamos a asumir que los dragones siempre se mueven, que no se quedan quietos y que se mueven a la misma velocidad, ¿está bien? Entonces nunca se pasan entre sí. Entonces, el objetivo sería ponerle n más un distras, ¿sí? Digamos, distras me calcula, como dijimos ayer, desde un punto de origen hacia todos los demás, pero bueno, a mí me interesa uno solo, que es la princesa, ¿está bien? Y me quedo con el mínimo. Y si el mínimo es el príncipe, gana el príncipe. Si el mínimo es un dragón, gana el dragón. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora bien, si yo quisiera aplicar un solo distra, lo que podría hacer es algo así como intercambiar orígenes con destinos. ¿Me explico? Podría tomar la princesa como origen. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Tomo Sí. la princesa como origen, porque yo quiero cobrar distancia, no importa la dirección. ¿Está bien? Me importa la longitud mínima, el camino de mínima longitud. ¿Está bien? Entonces, si tomo la princesa como origen, puedo aplicar un solo distra, porque recordemos que distra me calcula las distancias mínimas hacia todos los demás. ¿Está bien? Entonces, como calcula las distancias mínimas hacia todos los demás, no solo ¿cómo se llama? No solo uno, y bueno, ahí aplico un solo distra y después me fijo. Tanto los dragones con el príncipe, ¿cuál tiene la menor distancia? ¿Sí? Si la menor es el príncipe, ganó el príncipe. Si la menor es, ¿cómo se llama? Un dragón, ganó el dragón. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Entonces puedo aplicar un solo distra. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Estoy hablando del distra genérico, este distra teórico, ¿no? Después van a ver que nuestro distra de la librería es un poquito distinto. ¿Sí? Pero si uso el distra genérico, el distra teórico, y bueno, con un solo distra, intercambiando origen con destino, por decirlo de alguna forma, porque me interesa la distancia, ya está. O sea, tomaría la princesa como origen, ¿sí? Y compararía las distancias tanto al príncipe como a los dragones. ¿Me explico? Claro. ¿Está bien? Bien. Si los dragones se pudieran quedar quietos sería un poquito más complicado, porque debería verificar que no haya ninguno en el camino, el camino del príncipe, ¿sí? Y también analizar posibles superposiciones, pero sería mucho más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me explico? Porque por ahí el príncipe de repente hace un camino y llega a una intersección donde puede pasar el príncipe. Entonces ahí terminaría un problema. ¿Sí? Entonces habría que buscar. Si los nodos que están los dragones no pertenecen al camino del príncipe, porque podrían quedarse quietos y comérselo. ¿Sí? Y también verificar que, digamos, ninguno de los caminos de los dragones se intercepte con el príncipe, porque ahí podría quedar parado el dragón, en el caso que llegue primero, por supuesto. ¿Sí? Y habría que calcular las distancias y podría comérselo. Pero como ahí se complica bastante, tomamos esta versión reducida que consiste en decir que los dragones nunca se quedan quietos, se mueven y a la misma velocidad que el príncipe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Que tienen como objetivo llegar a la princesa, porque si no, es bastante lo que se complica. O sea, decirlo es fácil, pero uno después cuando lo quiere programar, digamos que se complica bastante, ¿no? O sea, no es tan simple, ¿no? Por eso tomamos esta versión reducida. Después para el parcial tomamos la completa, no importa, pero acá tomamos la reducida. ¿Sí? Nadie dijo nada. Pero que los dragones no se quedan quietos no me garantiza que no se van a interceptar. ¿Cómo? Que los dragones no se queden quietos, que se muevan. Lo que pasa es que depende quién va adelante y quién va después. ¿Está bien? O sea, al ser la velocidad la misma, el que va adelante va a estar siempre adelante, el que va atrás va a estar siempre atrás. Ponele que vos corres adelante mío, yo voy atrás tuyo y tenemos la misma velocidad. Nunca te voy a alcanzar. Nuestros caminos siempre son paralelos, no se cruzan. ¿Cómo?
nuestros caminos van en paralelo siempre, no se cruzan. No, pueden cruzarse, sí. Y bueno, justamente. Vos decís en el caso de que Que el dragón y el si está a la misma distancia, hay un punto de cruce y están a la misma distancia Claro, de donde está el príncipe y donde está el dragón, ¿sí? siguen en un nodo, justo los Ese caso decís vos, Claro. ¿sí? Está bien, eso puede pasar, pero asumimos en principio para simplificar que eso no pasa. Si asumo que eso puede pasar, tendría que aplicar lo que yo te dije recién, de ir verificando en los cruces de caminos y comparar las distancias, ¿sí? O sea, el objetivo era simplificarlo para ver solo distra, ¿está bien? Ah, está Pero bien. digamos, tendría que hacer eso, no sé si me explico. Listo. Buscar intersecciones entre caminos, ¿sí? O sea, una vez que yo tenga los caminos, obviamente iría a un distra que me devuelva camino en este caso, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? Entonces, el camino va a ser una lista, el camino que es una lista de nodos, una lista. Buscar intersecciones de listas, si tienen puntos en común, ¿sí? Y calcularía las distancias, pero ahí se complica más. ¿Estás de acuerdo? Ok. Es correcto lo que decís, pero se complica más, ¿está bien? Asumimos que eso no pasa, ¿está bien? Listo. Nuestro objetivo en este primer ejemplo es ver algo bien simple, ¿está bien? Para aplicar distra sin mayores complicaciones, ¿está bien? Que sea un distra directo, digamos, ¿está claro? Ok. Así, eso es correcto lo que decís vos, ¿sí? Pero asumo que eso no va a pasar, ¿está bien? No es que asumo que son, sí, bueno, no necesariamente que son paralelas, asumo, digamos, que en el caso de que haya una intersección, uno de los dos pasa primero, que nunca se tocan, ¿está bien? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, admitamos que también es poco probable que pase, ¿no? Que justo se toquen, es como muy poco probable, ¿no? O sea, de todas las posibilidades que hay sería bastante, o sea, si quedan quietos sí, es más probable. Pero si al estar en movimiento sería muy poco probable, pero sí es cierto, podría pasar, ¿está bien? Pero bueno, repito, nuestro objetivo acá era ver una aplicación simple de distra y por eso nos tomamos esas hipótesis, digamos, ¿no? Esas simplificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El entorno hace todo automático y ustedes ni se dan cuenta, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Hay un compilador que toma como entrada ese código fuente que ustedes escriben, el punto C, famoso, ¿sí? Digo punto C porque C, pero podría ser otro lenguaje, ¿sí? Y lo transforma en lenguaje máquina. Exactamente, ¿está bien? Generó lo transforma en lenguaje de máquina. En realidad hay dos pasos en el medio, ¿no? O sea, está la compilación propiamente dicha, que lo transforma en lenguaje de máquina, y después está lo que se llama la link edición o el link editor, que lo que hace es mezclar ese código de máquina con las librerías que usa el programa, y ahí genera, sí, el ejecutable, ¿no? En el caso de Windows sería el punto .exe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me siguen? Bien. Sí, sí. O sea, el compilador, repito, yo no lo veo porque uso el entorno, ni me doy cuenta de todo esto, pero en realidad pasa eso, ¿sí? Está el compilador que toma esa fuente, genera lo que se llama el objeto, el punto BJ, ¿sí? Que es el lenguaje de máquina, pero no están resueltas las llamadas a librerías, y luego el link editor, que lo que hace es agregarle las librerías, ¿sí? Esas llamadas a librerías las agrega y genera un ejecutable, ¿está bien? Eso es lo que pasa por ejemplo, en C, ¿está bien? Y yo uso el entorno para programar, para probar, para debuguear y qué sé yo, ¿está bien? Pero una vez que generé el ejecutable, me olvido del compilador, ¿estamos de acuerdo? El ejecutable anda solo, ¿me siguen lo que estoy diciendo? Eso pasa en C, ¿está bien? Sí. O sea, en C, una vez que yo generé el ejecutable, me olvido de ese compilador, no lo necesito, yo lo llevo a otra máquina y supuestamente va a andar, ¿estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí. Sí, Bien. sí. Eso pasaba, por ejemplo, en C, ¿no? En primer año. Después en Java, ¿qué pasaba? Algo parecido, pero no igual, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, también En compilaba. Java, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, perdón? Igual en el entorno, lo mismo, ¿no? Como hay un entorno del medio, yo me olvido, es transparente para mí todo esto, ¿está bien? Pero en realidad, ¿qué pasaba en Java o qué pasa en Java? Aparece un compilador, ¿sí? Que genera lo que se llama muchas veces un código intermedio. Es un código de máquina, ¿está bien? Pero es un código intermedio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y después hay algo que se llama máquina virtual, que toma ese código intermedio y lo va ejecutando. ¿Está bien? Entonces, un programa en Java no está independiente de como lo escribían en C. No es que yo mande un exe y funcione, no, porque necesito la máquina virtual de Java para que pueda funcionar. ¿Está bien? Entonces la máquina virtual toma ese código, digamos, intermedio que me generó el compilador y lo va ejecutando paso a paso. Pero es un código que no tiene errores porque ya fue generado, ya fue compilado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. No es lo mismo C que Java, en cuanto a la forma de ejecutarse me refiero. ¿Sí? Sí. Bueno, y Python finalmente es completamente interpretado. ¿Esto qué quiere decir?
que no hay un compilador, ¿sí? Hay intérprete. ¿A qué se le llama intérprete? Ustedes vieron que intérprete, digamos, a nivel humano, se le llama a estas personas que traducen, ¿sí? Sería como un traductor, pero que traduce en el momento, que traduce online, no sé si me explico. ¿Está bien? O sea, el intérprete no es el tipo que, digamos, lee un texto, no es un traductor que le da un texto y genera ese mismo texto en otro idioma. El intérprete traduce tipo, no sé, en una conferencia, por ejemplo, y traduce en el momento, ¿sí? A medida que el conferencista va hablando, el intérprete va traduciendo. ¿Siguen? ¿Sí, no? Sí. Es como vieron que muchas Sí, veces sí. en los noticieros y demás hay una persona que digamos hace intérprete para sordomudos y hace como movimientos con las manos. Bueno, es un intérprete, ¿sí? Porque en el momento, a medida que la otra persona va hablando, él hace esa traducción para una persona que no puede escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Es un intérprete porque traduce en el momento, ¿sí? Bueno, ahí viene el intérprete y ¿qué pasa en Python? El intérprete va leyendo de a una línea y la va ejecutando. ¿Está bien? Entonces en Python, digamos, para poder, para que ese programa funcione en otra máquina, también requiero la máquina de Python, ¿sí? La diferencia con Java es que esta no se llama máquina virtual, se le llama, digamos, el Python propiamente dicho, pero el motor de Python, pero acá el Python toma directamente lo que yo escribí, ¿está bien? Toma la línea tal cual escribí, el texto que yo escribí, no hay una compilación previa, ¿me explico? ¿Ven la diferencia? Sí. O sea, en C, que es compilado, se toma mi fuente, se compila, se migrita y se genera un ejecutable que anda solo, independiente. ¿Está bien? En Python, ¿sí? El intérprete Python lo que hace es ir leyendo línea a línea y va ejecutando de una de las líneas. ¿Está bien? Y Java es como una cosa intermedia, porque hay un compilador que genera un código intermedio y después está la máquina virtual que ejecuta ese código intermedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Entonces el Python es interpretado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien O sea, es escribió algo? como que entiende el lenguaje de alto nivel así directamente, sin compilar. Sí, en realidad lo que hace es, o sea, lo entiende, pero le hace como una compilación de una línea y lo ejecuta. ¿Está bien? Claro, claro. Lo puedes ver de esa forma, como que compila esa línea y lo ejecuta. Pero sí, de alguna forma interpreta el lenguaje de alto nivel. ¿Está bien? Pero línea a línea, no todo de una. ¿Está bien? Profe, disculpe, capaz lo tengo entendido mal. ¿No era que casi siempre, o sea, como que, digamos, las palabras no existen y siempre lo pasa al lenguaje máquina? ¿O casi siempre? ¿Cómo, perdón? Por eso, Como pero lo que, hace línea a línea al Python. ¿Sí? Toma de una línea, la pasa a la máquina y la ejecuta. ¿Está bien? ok, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, en el momento, es como un compilador de líneas. Toma esa línea, la compila y la ejecuta. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como dijimos, nosotros como usamos un entorno, esto es transparente y de hecho entre C y Java no notamos diferencia, era exactamente igual. En Python sí puedo tener una diferencia, que es la siguiente. Como el Python interpreta línea a línea, ¿sí? ¿Está bien? Si yo tengo errores en todas las líneas, el Python ¿qué hizo? Leyó la primera, compiló y como le dio error, paró ahí. Ni se enteró de las demás. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Ustedes vieron que en Java o en C nos puede aparecer una tremenda sábana de errores. Nos aparecen 80.000 errores. O sea, nos pueden aparecer, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De todas las líneas. ¿Sí? Si el programa es grande, podemos ver una cantidad muy grande de errores, porque el compilador revisa todo, ya sea el compilador directo de C o el compilador intermedio de Java. ¿Está bien? Pero en Python no pasa eso, porque en Python es línea a línea. ¿Sí? Entonces, aunque yo tenga cualquier desastre en todas las líneas que siguen, lee la primera y ejecuta la primera. Y si la segunda falla, me da el error, pero termina. Entonces, a lo que quiero llegar es que en general no voy a ver, digamos, listados de errores muy grandes en Python. ¿Estamos de acuerdo? Porque termina con el primer error. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está bien? Entonces acá sí por ahí noto una diferencia, digamos, en el entorno. ¿Está bien acá? Van a ver que corta con el primer error. ¿Sí? Esa es la diferencia a nivel de ejecución que tengo en Python. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, es open source, esto mucho no nos preocupa, ¿sí? Quiere decir que el código es libre, ¿sí? O sea, no se paga por el intérprete de Python. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Igual si se pagara, bueno, habría que buscar la forma de no pagar, pero digamos, no afecta mucho, ¿está bien? Bien, yo les puse bibliotecas, ¿sí? ¿Qué son las bibliotecas o librerías? No sé si lo uso como bibliotecas, pero bueno, como viene de inglés libraries, muchos le dicen librerías, pero no importa, como más les gusta, librerías o bibliotecas, ¿sí? ¿Qué son en general?
Fragmentos de código. Es un Exactamente, conjunto de son- métodos. Tal cual, conjunto de métodos que ya están hechos, que hizo alguien alguna vez, ¿sí? Y esto está en todo el lenguaje, ¿sí? Esto está cuando hacían C, está en Java, está en Python y está en el lenguaje que quieran usar, ¿sí? Porque hay cosas, si yo pongo, no sé, por ejemplo, qué sé yo, un imprimir en Java, ¿sí? O en C, lo que sea. Hago el famoso Hola Mundo, ¿sí? El Hola Mundo es muy tonto como programa, ¿está bien? Pero ¿qué ocurre? No es tan fácil cuando eso va al lenguaje de máquina, ¿está bien? Porque yo pongo print Hola Mundo, radio, no sé lo que sea, Hola Mundo, y está bien, aparece Hola Mundo en la pantalla, muy, muy simple y muy fácil. Es una línea de programa, ¿está bien? Pero a nivel de código de máquina, no es una línea, porque hay un montón de cosas ahí, porque hay que generar esa línea, llevarla, no sé, al drive que maneja el monitor, después ese drive lo tiene que mandar al monitor. O sea, hay todo un tema y no es tan fácil. ¿Estamos de acuerdo? Parece fácil, pero no es. Hay un montón de cosas en el medio que hay que manejar. Bueno, esas cosas, obviamente, no las hacemos usando el lenguaje de alto nivel, porque ya están hechas. Alguien las hizo en alguna librería. ¿Sí? Entonces, todo el lenguaje usa librerías. ¿Estamos de acuerdo? No existe lenguaje sin librerías. Ahora y hace 40 años siempre. ¿Está bien? Desde que se implementaron los lenguajes de alto nivel, existen las librerías, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué puse esto acá que es algo como obvio si que todos los lenguajes lo tienen? ¿Está bien? Todos los lenguajes manejan librerías. Tal vez si nos damos cuenta, pero existen. Bueno, porque en Python hay muchas librerías adicionales. Aparte de las estándar para manejar la entrada y salida y qué sé yo que usamos siempre, hay una cantidad tremenda de librerías y que en general son también open source, son de código abierto, ¿sí? Que nos sirven para hacer muchas cosas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esas son las razones por las que el Python se hizo muy popular en los últimos años. No por el lenguaje en sí mismo, porque es un lenguaje más. Van a ver que es parecido, no tiene nada de extraordinario. Al contrario, o sea, es más bien medio sucio, van a ver ahora en algunas cosas, ¿sí? Pero digamos, la razón por la que se hizo tan popular no es porque sea el mejor lenguaje, sino porque tiene un conjunto muy grande de bibliotecas, de librerías, ¿sí? Para hacer lo que uno quiera. ¿Está bien? Entonces, seguramente habrán escuchado algunos de ustedes decir, el Python es el lenguaje de la inteligencia artificial. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. Sí. Pero claro Sí, que sí, el Python sea el lenguaje de inteligencia. El Python es el lenguaje de inteligencia porque hay 80.000 librerías que son para manejar cosas de inteligencia artificial, nada más que por eso. Pero no es por el Python en sí mismo, no sé si me explico. ¿Está bien? Es por las librerías, ¿sí? Porque hay una cantidad tremenda de librerías, ¿sí? Que son para manejar inteligencia artificial. Y por eso se dice que el Python es el lenguaje de inteligencia artificial. Pero repito, no es por el Python en sí mismo, es por las librerías. El Python solo no hace nada de inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, nosotros vamos a usar librerías para manejar grafos, más otras que ustedes quieran, pero en principio alguna que maneje grafos, ¿sí? Porque, bueno, es el tema que estamos viendo y usamos el Python como herramienta, ¿está bien? Pero digamos, el Python no es un objetivo en sí mismo, ¿estamos de acuerdo? Es simplemente una herramienta, ¿sí? Que a nosotros nos va a permitir manejar grafos usando librerías y, obviamente, con eso lo hacemos de un modo más simple, ¿sí? ¿Hasta acá está más o menos claro? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué les puse ahí abajo? Imperativo, objetos y funcional, y objetos más grandes. ¿Por qué puse objetos más grandes? Bueno, simplemente porque es el nombre de nuestra materia, ¿sí? A nosotros no nos preocupa trabajar con objetos. Pero ¿por qué puse esos tres paradigmas, imperativo, objeto y funcional? Bueno, porque el Python maneja los tres, ¿sí? Maneja imperativo, maneja objetos y maneja funcional. Ustedes vieron que en C, en primer año, solamente trabajamos imperativo, procedural, como quieran llamarle. ¿Estamos de acuerdo? En objetos 1 apareció usando Java el tema de objetos, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Bueno, y funcional seguramente lo vieron en paradigmas, ¿no? Dígame si me equivoco. Sí, van de la mano. Sí. Imperativo funcional. Está bien. Igual en Java también tiene algo de funcional. O sea, hoy en día todos los lenguajes tienen algo de funcional. ¿Está bien? Pero bueno, digamos que el Java su fuerte es objetos. ¿Está bien? El Python ninguno es el fuerte. Nosotros le pusimos objetos así en letra más grande porque es lo que nos interesa, pero no es que sea el fuerte de Python para nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está Sí. bien? No es un lenguaje orientado a objetos. Puede usar objetos, pero no es que tenga que hacerlo de esa forma como de alguna forma en Java. Digamos que en Java es como que me cuesta no usar objetos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que esforzarme por no usarlos más que por usarlos. En Python no. Lo puedo usar o no, se lo puedo manejar como imperativo, como objeto, como quiera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es menos objetos que Java, ¿está bien? Ojo, no digo que sea mejor ni peor, no tiene que ver esto, ¿eh? Pero digamos, es menos objetos que Java, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Me siguen? O sea, en Java es como que me obliga a trabajar en objetos, ¿sí? Python no, me deja hacer lo que yo quiera,
¿Está bien? No digo que sea mejor o peor, digo cómo es. ¿Está bien? ¿Hasta acá me sirven? Me siguen, perdón. ¿Sí? Sí. Bien, sí, no, todo muy simple, ¿no? Bueno, y el último punto de estas generalidades dice tipos dinámicos. Un dominio en el sentido matemático de la palabra, o sea, me define el conjunto de valores posibles, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, los tipos de datos son dominios, conjuntos de valores. El dominio, qué sé yo, int es el conjunto de los enteros, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Tanto en C como en Java, que son los lenguajes que ustedes manejaron hasta ahora, por lo menos, por ahí manejaron otros en el nivel laboral, pero me refiero a la facultad, son los que manejaron hasta ahora. ¿Sí? Bueno, no sé si vieron alguno más en paradigmas, pero supongo que más resumido. Los que vieron así en grande son estos dos, ¿no? ¿Cuándo defino el tipo de la variable? ¿Cuándo digo de qué tipo es cada variable? ¿En qué momento? Cuando la defino. ¿Cómo, perdón? Cuando la defino. Cuando la defino, ¿sí? O sea, digamos cuando, entre comillas, creo la variable, cuando nace la variable, digamos. ¿Está bien? Bien. Vuelven los truenos, parece. Acá hubo un trueno. Bien. Sigue. Bueno. Entonces, esto pasa en Java. O sea, cuando creo la variable, defino su tipo de datos. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo modificar ese tipo de datos de la variable si defino que la variable, no sé, tengo una que le llamo cantidad y digo de tipo entero. ¿Sí? ¿Puedo modificar el tipo de esa variable más adelante? En Java no. En Java no. Y en C tampoco. ¿Está bien? Salvo que redefina otro mismo nombre, que es otra historia, pero la misma no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, el tipo es como algo que está, digamos, pegado a la variable. ¿Sí? Y el tipo es el mismo desde que la variable nace hasta la que muere. ¿Estamos de acuerdo? Si la variable nace entera, muere entera. Si nace string, muere string. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí. Bueno, en Python no pasa eso. En Python el tipo es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que puede cambiar. ¿Sí? Que una variable puede ser, por ejemplo, string y dentro de un rato puede ser entera o viceversa. ¿Está bien? O sea, el tipo no es constante. ¿Está bien? En Python el tipo de datos de una variable no tiene por qué ser constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, Bueno, y sí. este dinamismo Sí, de Python, ¿sí? Que repito, puede ser bueno o malo, le puedo mostrar ventajas y desventajas, ¿sí? No digo ni que sea bueno ni malo, parece así. ¿Sí? Se aplica no solo a los tipos de datos de las variables. Entonces dijimos que el tipo puede variar, ¿sí? O sea, el tipo es como un atributo más de la variable. ¿Está bien? Así como la variable tiene un valor, en Python tiene que ser un tipo también, que puede cambiar en función del tiempo, ¿sí? No tiene por qué ser constante. Y de hecho van a ver que hay una función que me devuelve justamente el tipo de una variable. ¿Me siguen? Entonces yo puedo ver cuál es el tipo de una variable en un momento determinado recordando una función, ¿sí? En Python. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Bien. Pero el tema del dinamismo, acá se los puse en general como tipos dinámicos, ¿no? Pero esto viene de otra diapositiva más adelante, pero un poquito se los voy adelantando. Es dinámico en muchas cosas el Python, ¿sí? Dinámico quiere decir que las cosas pueden cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Y van a ver, en una diapositiva que viene más adelante, se los voy adelantando ahora, que en realidad yo en Python cuando defino una clase, yo puedo hacer una cosa que suena como rara, pero es como que puedo agregarle atributos en tiempo de ejecución, ¿sí? O sea, no es tan estricto digamos, lo que me define la clase, ¿sí? Yo a un objeto en particular de una clase le puedo agregar, puedo armarme mi propia variante, digamos, y agregar un atributo adicional. ¿Estamos de acuerdo? Es dinámico en ese sentido. Me permite agregar atributos a un objeto en tiempo de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Suena raro, pero bueno, es así. El hecho de que sea intérprete ayuda a estas cosas también, ¿no? A que sea más dinámico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Suena raro, ¿no? Pero es así. Veo mucho silencio, ¿entienden, no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, estos son detalles que no hacen a lo conceptual, pero sí ayudan a que uno no pierda tanto tiempo cuando empieza con un lenguaje nuevo, que en este caso el Python, ¿no? Dice una sentencia por línea. Si bien uno en general pone una sentencia por línea en todos los lenguajes, en Python es obligatorio. ¿Sí? En Python es obligatorio poner una sentencia por línea. ¿Sí?
Vieron que yo, por ejemplo, en C o en Java ponía punto y coma y continuaba con otra sentencia en la misma línea, ¿se acuerdan? No era buena práctica hacerlo, pero lo podía hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues acá es obligatorio. Acá no me queda otra, ¿sí? Y esto un poquito da una pauta de que Python no es tan nuevo como parece, ¿sí? O sea, los que solo escucharon, seguramente muchos de ustedes solo escucharon la palabra Python, pero nunca, digamos, escucharon nada acerca del lenguaje en sí mismo, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan Python? ¿Como un lenguaje nuevo o viejo? Un lenguaje, digamos, de los 2000 o de los 90. De los 2020, digamos, o de los 90. ¿Cómo? No, nuevo. Nuevo. Bueno, no es nuevo, es un lenguaje viejo, es de los 90, ¿sí? Y esta característica justamente como que se lo pinta como viejo. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sí? Esta característica de sentencia por línea es propio de lenguajes muy viejos, ¿sí? Lenguajes, no sé, tipo Fortran, que son muy viejos, ¿sí? Diría de los primeros tiempos de la informática, ¿está bien? Entonces, no es un lenguaje nuevo el Python, ¿sí? Voy a repetir, se hizo, digamos, famoso en los últimos tiempos, los últimos, no sé, 15 años, ponele, ¿sí? Pero no es nuevo, es de los 90, ¿está bien? Y esta es una característica que lo vende, digamos, como viejo, digamos, ¿no? El hecho de que tenga una sola sentencia por línea, ¿sí? Bien, bueno, en los comentarios, esto no me importa mucho la cosa, pero ese es con numeral, me importa no sé la cosa, ¿sí? Y bueno, si son varias líneas, como dice ahí, con los apóstrofes. Es medio raro el comentario, ¿no? Es un poco medio extraño, pero bueno, no importa. Otro tema que sí es importante importante, esto es sintaxis, no es importante conceptualmente, pero es importante para ayudarnos a no cometer tantos errores cuando programamos, es que es obligatorio indentar. ¿Qué es indentar? Agregar una separación al principio. Claro, cuando yo tengo por ejemplo, tengo un while, no sé, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que va dentro del while va como desplazado a derecha. ¿Estamos de acuerdo? A eso vamos a indentar, ¿sí? Como separar los bloques de alguna forma, ¿sí? Poner columnas a cada bloque. ¿Estamos de acuerdo? Me siguen con el famoso tab, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, siempre nos enseñaron que había que intentar, que es una buena práctica. ¿Está bien? Pero si yo me olvidaba de intentar, el compilador no me decía nada. El compilador funcionaba igual. O sea, me compilaba igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. En Python, intentar es obligatorio. Si intento, no compila, no funciona. ¿Está bien? Esto puede ser bueno o malo. O sea, es bueno porque me obliga a hacer las cosas bien. Pero es malo porque a veces me genera errores. O sea, si yo, digamos, hago mi primer programa en Python y por ahí no idento y me da error y no sé de dónde viene el error. ¿Sí? El error viene porque no está indentado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, intentar es fundamental en Python. ¿Sí? Bien. Yo ahí les puse como tachado el punto y coma y las llaves. ¿Sí? Ustedes vieron que tanto en C como en Java tenemos punto y coma y llave por todos lados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá desaparecen. Acá no hay ni punto y coma ni llave. ¿Sí? ¿Está bien? Acá no hay ni punto y coma ni llave. ¿Está bien? Alguien puede decir, ¿qué uso en lugar del punto y coma? Y bueno, recordemos que acá dijimos hace unos minutos que tengo una sentencia por línea. Entonces es como que de alguna forma, algo así como que tipo el fin de línea me reemplaza al punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a ver qué escribieron en el chat. ¿Algo escribieron? Ah, lo presenté. Y por otra parte, sí, ahora mencionaba los dos puntitos. Los dos puntitos, digamos, más que punto y coma es para el tema del DER, ¿no? Ahora lo nombramos, pero lo comenté porque ahí escribieron en el chat, ¿sí? Pero digamos que el dos puntitos nos reemplaza el punto y coma, ¿sí? Bueno, y las llaves, ¿por qué las estamos reemplazando? Ahora vamos a ver los puntitos, pero las llaves, ¿por qué las estamos reemplazando? Por la indentación. Por la indentación, justamente, ¿sí? La indentación reemplaza las llaves, lo que define los bloques de programa, ¿sí? Tal cual, exactamente, ¿sí? Bueno, es case sensitive, pero eso todos eran, eso no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Tanto el C como el Java ya lo eran, o sea que eso no nos cambia nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta acá está claro esta diapositiva. Sí, lo de sentencia ¿no? por línea dice que puedo tener una línea enorme, o sea, súper Bueno, larga. fíjate que yo te puse ahí para continuar contra barra. Ah, Si te hace listo. muy larga, podés poner contra barra y seguís en la próxima y la toma como una sola. Ah, listo. Ok. Pero en general sí, es una sola. O sea, es una sola, lo que pasa es que tiene esa posibilidad de dividirla lógicamente en dos. ¿Está bien? Claro. Digamos, nunca hay un punto y coma. ¿Está bien? Es esa contrabarra que te permite, para que no se te vaya de la pantalla, por decirlo de alguna forma, entre comillas, y para que sea más claro, sigue la siguiente, si es muy larga. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien.
No, por favor. Bueno, variables. ¿Sí? Bueno, a diferencia de, ¿cómo se llama? De Java BC, acá las variables no se definen, no se declaran. ¿Sí? Directamente las empiezo a usar. ¿Estamos de acuerdo? Suena raro, porque es lo opuesto a lo que nos enseñaron hasta ahora, pero es así. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Las variables no se definen. ¿Sí? Yo no digo de antemano, voy a usar una variable, no sé, que se llama A, que es entero, directamente la uso y punto. ¿Sí? No digo que sea mejor o peor, pero es así. ¿Está bien? Bueno, y como ya les dije antes, el tipo puede cambiar en función del tiempo. ¿Está bien? Y bueno, por supuesto, al no definirse, toda variable siempre tiene un valor, porque la variable nace cuando le doy el primer valor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ejemplo tonto, variable igual a 10, que va a ser entera. Si después a la misma variable le asigno hola, va a pasar a ser string. ¿Sí? Lo que decimos lo siguiente, que es como que tiene un atributo tipo que está asociado a la variable. ¿Está bien? ¿Cómo lo cambio? Y asignándole un valor distinto. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí, no, más o menos? Sí. Bien. Tipos de datos. Bueno, acá no hay mucho misterio, son más o menos los tipos de siempre. Bueno, el string se llama str, el int se llama igual, long, float, no hay mucha diferencia, bull. Y aparece algo que tampoco es del todo nuevo, pero acá es directamente como un tipo de datos, que es la lista. ¿Sí? Está bien, el tipo list, ¿sí? Y el tipo diccionario son tipos, digamos, o sea, existían también en Java, no en C, pero en Java existía la lista, pero no era por ahí tan directo, ¿no? Requeríamos, lo veíamos como una parte de colección, como un caso particular de colección y demás. Acá es directamente la lista, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y el diccionario, que, bueno, también se parece a los que tenemos en Java, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que ahora vamos a ver lo que es en un ratito, ¿sí? Bien. Operadores, tampoco hay mucho misterio en esto, son los de siempre, ¿sí? No hay ningún misterio, no, son iguales que todos, ¿sí? Por ahí este puede ser novedoso, que es el barra barra, que es la división entera, ¿sí? Este que está acá. Pero, o sea, el barra es la división común y barra barra la parte entera de la división. Pero más que eso, no, son lo de siempre, no hay mucho misterio, está bien, es lo mismo que todos conocemos. Bueno, empecemos con un ejemplito de código, ¿sí? Bueno, obviamente el print es para imprimir, ¿sí? No hay mucho que decir. Print, bueno, obviamente entre paréntesis porque es una función, y ahí le paso el string que quiero imprimir, ¿sí? El input es para leer, y bueno, como lo que leo siempre es string, porque del teclado siempre leo un string, en este caso lo que hago es convertirlo entero, ¿sí? Fíjense que el casteo es a un estilo así medio tipo como usaba en C++, ¿no? Usted no viene a C++, pero no importa. Pero es un estilo, digamos, pongo el tipo de datos y, entre paréntesis, lo que voy a castear a ese tipo de datos. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá aparece el if. ¿Sí? Estos son los dos puntitos que hablábamos antes. ¿Está bien? No se pone paréntesis en el if, se pone directamente if la condición. Y dos puntos. ¿Sí? Estos dos puntos es como decir, bueno, acá termina mi if. ¿Está bien? Y lo que tiene que ir abajo tiene que ir desplazado a derecha. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, los dos puntitos se ponen en las sentencias de tipo condicional o de tipo repetitivo. ¿Sí? Es como decir, viene algo más. Esto continúa. ¿Está bien? Pero continúa de una forma especial. No es la barra que continúa la línea. Continúa otra línea, pero relacionada con esta. ¿Sí? Que es, digamos, la acción de este if en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Y en lugar de poner llaves, acá simplemente se desplaza a derecha. ¿Sí? Bueno, el if es una cosa que está buena, que no estaba en Java, pero es bastante útil. Es obvio, como poner un else if, ¿no? No hay mucho misterio, pero es útil a veces, ¿sí? Es como otra forma de hacer case esto, digamos, ¿no? Bueno, y él es, como siempre, con los dos puntos, ¿sí? Creo que está claro este ejemplo, ¿no? A esta altura no merece mayor explicación, ¿está bien? Sí. Está clarísimo. Por supuesto, si lo probamos nos puede dar un error, todo al principio uno siempre da error, pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? Bueno, while. Tampoco hay mayor misterio, ¿sí? No hay. Ahí tiene un ejemplo, ¿está bien? Y a la derecha lo que imprimiría este ejemplo, ¿está bien? Si lo corriera. Pero bueno, creo que tampoco merece explicación a esta altura de los conocimientos, o sea, con
todos los conocimientos que tienen ustedes de programación a esta altura, ¿sí? Bien. Esta es una variante, digamos, del for, o sea, es un for, digamos, ¿no? Una variante del ciclo, quise decir. Una forma de poner for número, in range, por ejemplo, 0,10. Excluido quiere decir que en realidad esto va de 0 a 9. ¿Por qué? Porque está inventado así Python, ¿sí? Es como la convención es por menor y no por menor igual, ¿sí? Pero bueno, es el for versión Python, ¿sí? Tampoco merece perder mucho tiempo en la explicación, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta la diapositiva anterior? Sí. Bien. Sí. Acá aparece algo que es, si bien existían las listas en Java, en Python como que se manejan de un modo muy particular y aparte es que son directamente parte del lenguaje. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo son las listas en Python, ¿sí? Es un tipo más de datos, o sea, yo una variable, en este caso le llamé mi lista, le asigno una lista, ¿está bien? Y pasa a ser tipo lista, es un tipo de datos más, ¿sí? Y se contiene de una variable. Las listas, primero, ¿qué es una lista? Por ejemplo, conjunto de elementos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Una lista es un conjunto de elementos, en que cada elemento tiene una posición, ¿sí? Si yo cambio el orden, cambio la lista, ¿está bien? Es un conjunto de elementos, pero en el cual la posición es importante. ¿Estamos de acuerdo? Es importante, me refiero que determina de qué lista se trata. ¿Estamos de acuerdo? Esto es medio sucio, pero lo puse como ejemplo porque lo permite Python. La lista no tiene por qué ser homogénea. Yo acá mezclé enteros con string, ¿sí? No digo que sea una buena práctica igual hacerlo, pero Python lo permite. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Mezclar en la lista tipos de datos distintos. ¿Está bien? La lista la puedo manejar como un vector, como hicimos acá, ¿sí? Lo puedo subindicar con corchetes y lo manejo como un vector, ¿sí? O sea, en Python no existen los vectores, pero sí las listas, se manejan a través de las listas. ¿Está bien? Bueno, ¿no? El vector, digamos, básico no existe en vector. Digo en Python, perdón. Solamente existen las listas, ¿sí? Es un poco más avanzado en ese aspecto. Bueno, la lista en realidad es ya acá aparece un poquito el concepto de objetos, ¿sí? Es como un objeto y tiene algunos métodos, un montón. Yo acá puse algunos como ejemplo, por ejemplo el append, lo que hace es agregar un elemento a la lista. Fíjense que acá le dibujé este es el estado anterior, que había en este estado. ¿Está bien? Y bueno, obviamente, este es el mismo ejemplo que antes, puedo acceder a un elemento de la lista, el índice empieza en 0, ¿no? Como, al igual que en C, ¿sí? Bueno, remove lo que hace es eliminarlo, lo busca por contenido y lo elimina, ¿sí? Y bueno, esto lo que hace, digamos, es buscar, acá busca el 2 por contenido, ¿no? Busca la posición en la cual está el elemento cuyo valor es 2, ¿sí? Hay un montón de métodos, puse algunos acá como ejemplos, pero después los puedo mezclar, hay un montón de métodos, digamos, que se aplican a listas, ¿no? No es que sean estos solos, el remove, el append y el índice, hay 80.000, yo puse 2 o 3 como ejemplo. Después es cuestión de buscarlos y aparecen los métodos, ¿sí? Bien, tuplas. Ojo que esto no es el concepto de tupla de base de datos, ¿sí? La tupla en Python es bueno, tiene algo que ver, pero es distinto. Acá la tupla en Python es una lista read-only, ¿sí? Fundamentalmente es eso, nada más, ¿está bien? Fíjense que la sintaxis es la misma, ¿sí? Y bueno, es eso, no hay mucho misterio, ¿sí? Diccionarios, esto es un poquito más interesante, ¿sí? El diccionario, digamos, es un conjunto de pares de valores, ¿sí? Fíjense que los pares tienen la forma nombre de atributo, valor del atributo. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces el diccionario está formado por un conjunto de pares de valores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto nos venía bien para el ejemplo del parcial, ¿no? Para los obstáculos. Bien. Entonces, es esto, si quieren el equivalente, es una primera aproximación de lo que podría ser una clase, ¿no? De manera que existe la clase, pero es como una primera aproximación, ¿sí? Si lo quieren ver es como una especie, no sé, de vectorcito con nombre distinto, con un nombre para cada elemento, ¿sí? Y lo puedo acceder de esta forma, si quiero, ¿sí? Puedo subindicar y poner el nombre de atributo, ¿sí? Bueno, acá, para complicarlo un poquito, hicimos un diccionario, ¿sí? Uno de cuyos valores es una lista, ¿sí? Nombre Juan, DNI 31, y aprobadas es una lista formada por ponerle las materias que la persona tiene aprobadas, ¿está bien? O
sea, es bastante flexible en esto, ¿sí? Puedo poner lo que yo quiera, ¿sí? El valor acá fue una lista. Entonces, fíjense, cómo accedo a mi diccionario, subo aprobadas, que es este atributo, subo uno, que sería análisis 1. ¿Está bien? Entro a la lista. ¿Está clarísimo? Creo que a esta altura esto es re claro, ¿no? Sí. No requiere mayor explicación. Vamos rápido porque esto ya, o sea, no conocen Python, pero lo conocen otros lenguajes, sí, es lo mismo. Después hay que probarlo, por supuesto. Bien. Acá hicimos, digamos, la mezcla entre diccionarios y listas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá partí de lista de aprobadas, ¿sí? Y fui tirando de uno. Nombre, Juan, DNI, 31. Es otra forma de armar el diccionario, ¿sí? O sea, acá lo armamos todo junto. Acá lo armamos de pedazos, con este, dijimos, dinamismo que tiene Python, ¿no? Que yo puedo ir agregando atributos a este diccionario a medida que quiera, ¿sí? No es que los fijo de antemano, los voy agregando, como dice acá, ¿sí? O sea, los armo todos juntos, como dice acá, o los voy agregando, como dice acá. El resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Bueno, listas de diccionarios. Por supuesto, puedo combinar, así como un diccionario puede tener una lista como uno de sus valores, pero voy a pasar que las listas tengan diccionarios. Puedo armar una tablita, por ejemplo, como esta que está acá, fíjense. ¿Y cómo armo una tablita como esta? Fíjense, personas, ¿sí? Empiezo como vacía, por supuesto, si pongo llave, llave, es vacío, ¿sí? Una persona, ¿sí? Después lista de aprobadas, ¿sí? Armo esta lista con las materias. Una persona, su nombre, digo cuánto está, y después a personas, ¿sí? Le apendeo una persona, ¿está bien? ¿De acuerdo? Acá hay un pequeño error, esto en realidad es llaves, ¿sí? No me sale, bueno, no importa, pero es llaves, ¿está bien? No sé por qué no me lo toma. ¿Está bien? Porque es una lista, entonces con una lista se pone llaves. Perdón, corchetes, disculpe. ¿Está bien? En realidad las llaves son para diccionario y los corchetes son para listas. ¿Está bien? Acá irían corchetes, no sé por qué no me lo toma, pero no importa. ¿Está bien? Pero en realidad van corchetes. ¿Sí? Bien. Hay un pequeño error ahí, después lo corregimos. Bueno, acá sigo agregando lo mismo. ¿Sí? Perdón. Y acá hicimos un ejemplo en el cual estaría como leyendo datos de teclado y cargando esta estructura, ¿sí? Nada más que eso, no hay mucho misterio, pues si quieren lo prueban. Bueno, acá tengo una forma de recorrer, ¿sí? Esto sería como una especie de for each, dice for p in personas, ¿sí? Como que me recorre todos los elementos de personas, ¿sí? Que era una lista, ¿sí? O sea, con un for, esto, acá no se pone for each, pero es como si fuese un for each, ¿sí? For p in personas y me toma. Es como decir todos los elementos que pertenecen a este conjunto, ¿está bien? Todos los P que están en personas, sí, imprimo todos los atributos de ese, ¿cómo se llama? De esa persona. Y también les puedo acceder de esta forma por corchete, ¿sí? Persona es una lista de personas. Accedo con el for each, que es como un for each, o por subíndice, es lo mismo, ¿sí? Bueno, y acá tengo dos for, uno que recorre todas las personas y otro que recorre las notas, ¿sí? Puedo hacer todas las combinaciones que quieran, ¿no? No hay, esto después está bueno para ir jugando, digamos, con estas cosas, ¿no? Bueno, hasta acá está claro, así pasamos a la parte de objetos, que es la que obviamente vamos a usar. Sí. ¿Sí? No hay mucho misterio. Después es cuestión de practicar e ir buscando información, ¿no? Esto es simplemente un breve resumen, nada más que eso, ¿sí? Es un par de datos que tiramos acerca de Python y nada más que eso, ¿sí? Bien. Programación orientada a objetos. Como les dije, en Python puedo trabajar en objetos, pero más o menos, ¿no? No es que sea un lenguaje. Tampoco es el lenguaje ideal para usar objetos de forma pura, ¿sí? Bien. Algunas características son herencia, polimorfismo y encapsulamiento, ¿sí? La herencia la maneja, el polimorfismo también, el encapsulamiento más o menos, ¿sí? O sea, no lo maneja, pero por ahí nomás, por eso lo puse ahí medio como tachado, ¿no? No es que no lo maneje, pero bueno, no es tan claro como con otros lenguajes, ¿está bien? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo definir una clase, ¿sí? Clase persona, típico ejemplo. Tengo los atributos y ya le doy ciertos valores, ¿sí? Acá definí un método, ¿sí? Se pone def para definir los métodos, ¿sí? Las funciones y, digamos, si no uso clases, y los métodos en el caso de una función dentro de una clase, ¿sí? O sea, def es para definir una función o un método, ¿sí? Es el nombre del método y los parámetros, ¿sí? Acá aparece algo medio particular, que es este famoso self. El self es como el this, ¿sí? Es el equivalente al this de Java, ¿está bien? Este self
es el equivalente al this. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Por eso pongo self.apellido, como ponía no sé, en Java this.apellido. Pero en Python es como que el self, o sea, es una característica de Python, hay que ponerlo como parámetro. ¿Está bien? O sea, en Java no se ponía como parámetro porque en realidad era un atributo del objeto que ya existía. Bueno, acá se pone como parámetro, es una característica de Python. Es un parámetro que tengo que poner si lo voy a usar. ¿Está bien? Es una característica de Python. Por eso digo que es como medio rebuscado en algunas cosas. No es que sea el lenguaje perfecto, ni mucho menos. ¿Está bien? Repito, la ventaja son las librerías que tiene, no el lenguaje en sí mismo. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo de creación de objeto. ¿Sí? Acá no tengo el new, sino que lo que pongo es el nombre. ¿Se acuerdan que la clase que definía la persona? Entonces acá pongo persona y un par de paréntesis. Con esto estoy creando el objeto. ¿Sí? No se pone new. El famoso new que está en todos los lenguajes, acá no está. ¿Está bien? Bueno, acá le doy valores a los atributos. Invoco un método, que es este que se acuerdan que definimos acá. ¿Sí? Fíjense que no es que le paso el self, pero lo tengo que definir, porque es algo así como un parámetro que Python le agrega solo. ¿Está bien? Yo lo tengo que poner acá para usarlo. Pero después Python automáticamente es como que le mete el self. ¿Está bien? Es medio rebuscado en algunas cosas, ¿sí? Medio, digamos, complicado. ¿Está bien? Pero bueno, es así Python. ¿Está bien? Y bueno, acá pasa lo mismo que en Java. Si yo hago una asignación, ¿sí? Es un solo objeto con dos referencias, que lo mismo pasaba en Java. ¿Está bien? Está claro, esto es exactamente igual. ¿Sí? O sea, esto es equivalente al new. Esto es como llamar al constructor, digamos, que es equivalente al new. ¿Está bien? Pero digamos, si esto lo asigna otra variable, es otra referencia a lo mismo que pasaba en Java. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que esto lo aprendieron el primer día que vieron Java? ¿Sí? Sí. Es exactamente igual. No hay mucha diferencia. Bueno. Y acá aparecen los nombres raros que tiene el Python, ¿no? El constructor en Python no tiene el nombre de la clase como en Java, sino que se llama init. Y un init precedido por dos guiones bajos y seguido por dos guiones bajos. ¿Sí? En general en Python se pone, digamos, un prefijo de guión bajo cuando es una variable privada. ¿Sí? Acá el variable método. El constructor, ¿sí? Como no se va a acceder desde afuera, acá se le pone ese guión. ¿Sí? Bien. El self nuevamente se agrega como parámetro y bueno, acá se le agrega un parámetro más que es el DNI. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo de herencia, alumno que depende de persona. Esta es la forma de definir la herencia. ¿Sí? Pongo class, la clase derivada y entre paréntesis la clase base. ¿Está bien? Es la forma de definir la herencia y al constructor de la clase base se le llama consuper. ¿Sí? Esa es la forma de llamarlo. Y tengo que poner punto init, es como que lo llamo a mano directamente, ¿sí? La forma de llamar a un constructor, ¿sí? Y bueno, hay un solo tipo de herencia, no hay distintas formas. Bueno, acá está el típico ejemplo que hacían seguramente en Java de la clase punto, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y una cosa que sí está buena y que no existía en Java es que yo acá me refiero en Python, puedo sobrecargar operadores, ¿sí? Entonces esto está buenísimo porque puedo hacer una cosa como esta, ¿sí? Que eso no lo podía hacer en Java. Está bien, en Java podía sobrecargar las funciones, pero no operadores. Eso está muy bueno, yo creo por lo menos que está muy bueno, ¿sí? Y es el hecho de poder a mis propias clases darle una funcionalidad a los operadores, en este caso al más. ¿Sí? Entonces, si mi clase representa puntos, y bueno, yo puedo hacer que el más me sirva para sumar dos puntos. ¿Cómo? Y bueno, de la forma que lo definí acá. ¿Está bien? Con este add, ¿sí? Esta función add es la que se va a llamar cuando yo pongo el más. ¿Está bien? Bueno, esto sí yo creo que es una opinión personal, pero creo que es una característica que está bastante buena de Python, ¿sí? Y que no tenemos en Java, por ejemplo. ¿Está bien? Tampoco digo que sea tan útil, pero bueno, me parece que es bastante... Está buena, no sé si es útil, pero es divertida por lo menos. ¿Está bien? No sé si soy claro. ¿Está bien? Es más una opinión personal que otra cosa, pero yo creo que está bueno. Poder sobrecargar operadores, ¿sí? Bueno, y acá llegamos al fin.